Bienvenidos a la segunda enseñanza de nuestra escuela bíblica en línea. Hoy hablaré de religión, contrario a lo que Jesús trajo. Gran parte de lo que hacemos en las iglesias tiene más que ver con religión que con las enseñanzas de Jesús y a lo que Él vino. En la actualidad, muchos cristianos los domingos se visten para ir a un lugar santo, a una iglesia, hacen actividades de la iglesia. Usted ve en otras religiones la gente se viste también y van a un lugar especial y hacen actividades religiosas para Jesús. Pero Jesús no vino con eso. Vino a construir un nuevo cuerpo, tú y yo. Nosotros pertenecemos a Jesús. Somos templo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Todos somos sacerdotes ungidos por Él. Y Él quiere ser parte de nuestra vida cotidiana. Tú lo vas a ver en esta enseñanza y creo que esta enseñanza te va a ayudar a librarte y entrar en la vida que lees en ellos. Dios los bendiga. Esta es la segunda enseñanza de la escuela bíblica en línea, la escuela pionera. Y tengo ganas de estar junto a ustedes de nuevo. La última vez que vimos un poco de historia de la iglesia, como se puede ver detrás de mí, me dieron una buena respuesta. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo y dice que ha sido revelador para ellos. Y han confirmado muchas cosas que tenían en su corazón, pero no fue fácil para ellos ver exactamente lo malo y el Espíritu Santo había estado lidiando con ellos durante la enseñanza de la última vez. Era como, wow, ahora lo entiendo. Y esta es la respuesta que recibo de mi libro, La Última Reforma. Porque cuando la gente lee mi libro, muchos se sorprenden. Esto es lo que tengo en mi corazón y esta es la misma pregunta. He estado caminando por muchos años en lo mismo y de repente entiendo. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios está haciéndolo. Jesús está edificando su iglesia. Él está ahora trabajando en muchas personas en todo el mundo. Y creo que estamos de pie justo enfrente de la última reforma. Pronto vamos a ver que esto va a explotar en todo el mundo. Porque Dios ha trabajado durante la historia. Como te dije la última vez, Él sigue trabajando. Si tú quieres ayudar al respecto, corre la voz, deja fuera la enseñanza y habla a la gente de la escuela pionera. Deja que las personas se unan y vas a ver ocurrir esto en este momento. Y vamos a ver que la gente de nuevo empieza a subir en el fuego y vivir la vida que leemos en la Biblia. Muchas personas mueren dentro de las cajas, en las iglesias. La gente me pregunta, Torben, ¿por qué haces esto? ¿Por qué quieres la reformación de la iglesia? Y lo quiero porque Jesús lo quiere. Lo quiero porque este es el corazón de Jesús. Y también porque Jesús nos ha llamado a ser discípulos. Puedo ver en el sistema la reforma y cómo se hace ahora y no es eficaz en hacer discípulos. Así que la gente se ha sentado en la iglesia por muchos años, pero aún no saben cómo servir a Dios. No saben cómo sanar a los enfermos o echar fuera demonios o llevar gente a Cristo. Hay muchos porque ellos no saben cómo servir dentro de una caja, pero se sientan y ven a otras personas y están muriendo espiritualmente. Y cada uno de nosotros estamos llamados a servir a Dios. Nosotros estamos llamados a ser usados por Dios. Nos sentamos y escuchamos y la vida está saliendo de nosotros. Necesitamos esa reforma porque las personas una vez estuvieron en el fuego de Dios, pero ahora están muriendo espiritualmente. Y muchos murieron ya.
Hablamos acerca de lo que tenemos y no debemos caer, pero caer de Dios no es salir de la iglesia. Desaparecer de Dios es salir de su primer amor. Así que todavía puede continuar en la iglesia, puede levantar las manos, o usted puede hacer muchas cosas que ha hecho por años. Pero si el amor por Dios se ha ido, el primer amor por la oración, el primer amor por la palabra de Dios, eso pasa luego de haber caído. Yo estoy haciendo esta enseñanza ahora porque vemos muchas personas que se han alejado. Ellos vienen a la iglesia, pero han muerto espiritualmente. Y cuando empezamos a trabajar con ellos y les entrenamos en el fuego, y esto viene otra vez. Antes de esta reunión me escribió alguien en Facebook, un tipo de Dinamarca. Yo no lo conocía personalmente, pero entrené a alguien que tomé de la calle. Entonces, esta persona entrenó a alguien más y luego lo entrenó a él. Me puse en contacto con él porque su vida fue totalmente cambiada. Su testimonio es que había estado sentado en una iglesia por muchos años, los miércoles, los domingos, leía su Biblia tal vez 2 veces al año. Entonces, de repente, una reforma vino a él y de repente vio que podía hacer algo. Salió a la calle, aprendió a sanar a enfermos y cambió algo dentro de él. Ahora su vida es totalmente cambiada. Está viendo milagros todos los días y no solo los milagros en la calle. Ha cambiado su vida personal con Dios. Me escribió que en los últimos años él solo había llorado un par de veces porque no podía llorar. Y esto fue cuando su madre u otros miembros de su familia murieron. Pero después empezó a llorar todo el tiempo. Él lloraba mientras leía la Biblia. Él lee la Biblia todos los días y ahora está orando todo el tiempo. Y él está llorando. La gente a su alrededor está en estado de shock, porque él ahora está contando su testimonio en la iglesia y él va a tomar a otras personas en la calle hoy y mañana y él va a llevar al pastor con él a la calle. Y lo que pasó con él está cambiando a toda la iglesia porque de repente el fuego vino dentro de la iglesia y la gente ve lo que hacemos. La gente ve que no lo hacemos esperar, ya lo tenemos, solo tenemos que salir. Y este es su testimonio y el de alguien que lo entrenó a él, que había sido entrenado por un amigo. Su testimonio es el mismo. Una mujer fue a la iglesia por años, pero estuvo espiritualmente muerta. De repente, ella salió y ella se entrenó y vio que Jesús podía trabajar con ella. Desde el mes pasado, entonces, ha llevado gente a Cristo y ha bautizado a las personas y ha bautizado a personas en agua. Y su vida totalmente cambió. Y lo que veo ahí es que ambas personas dicen lo mismo que la gente alrededor de ellos. Ahora digo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué está pasando contigo? Esas cosas o estas personas son cristianas ahora que se salvaron. Y digo, ¿qué ha pasado contigo? Estos son cristianos que se han sentado en una iglesia por años. Y otras personas alrededor de la iglesia están preguntando, ¿qué está pasando? Quiero esto. Y de pronto ven que se han alejado de su primer amor. Porque la luz entra y la oscuridad desaparece. Así que lo que vemos ahora es este testimonio extendiéndose. No estamos hablando solo de mí, como cuando fui salvo de un fondo no cristiano. Todo el mundo está diciendo qué está pasando con ustedes. Estamos hablando de personas que están llegando a la iglesia y han estado allí muchos años, y cuando la vida llega, tal vez por primera vez, esto es tan fuerte y radical que todo el mundo alrededor de ellos se pregunta ¿qué está pasando con ustedes? Sí, esto es lo que vemos ahora. Tengo una palabra profética y hace unos años vi un barril grande con mucho fuego dentro, pero llevó una tapa sobre el fuego y el fuego se extinguió lentamente. Pero luego se alejó
y de repente el fuego volvió a surgir. Esta es una buena imagen de lo que Dios está haciendo. Y algunas cosas de las que estoy hablando, ves que el fuego va a empezar de nuevo. En la última enseñanza dije que para muchos ha surgido nueva hambre de la palabra de Dios, pero quieren profundizar en la palabra de Dios y ver de lo que se trata. Antes muchos eran como, oh, yo sabía de qué se trataba todo esto, pero de repente surge una nueva hambre. Esto es lo que Dios está haciendo. Estoy tan feliz de que esto esté pasando, estoy feliz por la respuesta y por lo que Dios está haciendo. También algunas respuestas críticas, y siempre es así. Las personas tienen diferentes gafas. Como te dije la última vez, y si escuchan mi enseñanza, tuve realmente grandes gafas en mí. Si usted tiene estas gafas en usted, es un problema que las tengas. Si hubiese tenido gafas como las que hablamos, usted habría tenido un problema con ellas. Había dos cosas de alguien que escribió y me dijo que yo era antibíblico en mi enseñanza de la última vez. Solo quiero tomarlo primero. Cuando yo estaba hablando del primer edificio de la iglesia, fue durante el periodo de tiempo del modelo de Constantino, que en Hechos no tenían una iglesia. Alguien dijo que no era cierto y que yo no era bíblico porque en el libro de los Hechos tenían la sinagoga y Pablo fue allí a predicar. Usted tiene que entender cuando lea Hechos que está muy centrado en los judíos en ese momento. Así que Pablo fue a la sinagoga porque este era un lugar judío. Y no quiere decir cuando se fueron a otros países en los que no habían judíos, construyeron nuevas sinagogas. No, porque no era la enseñanza de Jesús. Así que cuando Pablo fue a la sinagoga, no puede compararlo con nosotros yendo a un edificio de la iglesia también. ¿Dónde tenían el pan? ¿Dónde tenían la comunión? Tenían eso en sus casas. ¿Por qué no tenían comunión en la sinagoga? Porque no podían hacerlo, porque la sinagoga no era la comunión cristiana. La sinagoga era la comunión judía del antiguo pacto. Y no era una fracción del pan, ya que eso vino con Jesús. Algo que pertenece al nuevo pacto y fue algo que hicieron en sus casas. Pablo predicaba en la sinagoga. Sí, quería que la gente entendiera que Jesús era Cristo y quería que la gente se arrepintiera. Algunas veces lo echaron y otras hubo gente que dijo, yo te creo, quiero seguirte. Y luego siguieron a Cristo y salieron de la sinagoga y fueron con él. Así que la sinagoga no es la iglesia. También, cuando se reunieron en el templo, algunas personas decían que una reunión cristiana era una iglesia. El templo era donde proclamaban a Jesús, donde predicaban y sanaban enfermos y el lugar donde estaban juntos. Pero no era como una iglesia donde partían el pan, era como un mercado de hoy donde los cristianos llegan juntos compartiendo y proclamando la palabra de Dios. Y la gente es sana y salva. Así que cuando usted lea la Biblia, que ponga sus gafas para ver qué está diciendo la palabra. Otra cosa, alguien me dijo sobre el bautismo de niños y me dijo que estaba equivocado porque bautizaban recién nacidos en la Biblia. Y dio algunos ejemplos en Hechos donde se lee cómo todo un hogar era bautizado. También alguien dijo que la última vez que el bautismo infantil comenzó fue después de este periodo, pero él dijo que comenzó antes y que fue alrededor del año 200 que se vio esto. En la historia dice que no fue el primer bautismo infantil y dije que fue aceptado como doctrina más tarde. Y ahora es parte de la iglesia. Así que no comenzó antes de Constantino. En ese tiempo fue aceptado como doctrina. Algunas cosas sucedieron antes de Constantino. Pero no bautizaron niños en el libro de los Hechos. Y puedo mostrarte eso rápido. Por ejemplo, cuando leemos Hechos, capítulo 16, puedes leer sobre el carcelero y su familia,
que todos fueron bautizados. Y la gente de hoy a menudo ponen algo en el texto para que se ajuste a sus doctrinas, y pusieron en el texto que había bebés en ese hogar. Pero no lees eso. Así que si lees el texto en Hechos capítulo 16, leerás lo que dice es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú junto con todos en tu hogar. Y compartieron la palabra con él y con todos los que vivían en la casa. Leemos más adelante que todos en la casa fueron bautizados inmediatamente. Todo el mundo en este hogar se bautizó, no significa que todo el mundo se bautizó. Lo diré de otra manera. ¿Has leído que una gran multitud vino a Jesús y sanó a todos? ¿Eso quiere decir que todo el mundo fue sano? ¿Sí o no? No significa que cada persona se sanó. Y hay una diferencia. Y cuando lees la Biblia, ves que llegó una gran multitud y todos consiguieron ser sanados. No significa que cada uno que estaba allí fue sanado, pero que cada quien o en cada quien que había la necesidad de ser sano, fueron sanos. Es igual cuando la familia se bautizó, no significa que todos en ese hogar fueron bautizados, sino cada uno que tenía esa necesidad fue bautizado. Y los bebés no tienen esa necesidad. Si quitas tus gafas, puedes leer que toda la familia se regocijó porque creían en Jesús. Leemos que todo el hogar, si eso significa bebés infantiles, entonces toda la familia también significaría bebés. Y la familia dice, o la Biblia dice, toda la familia. Toda la familia se regocijó al venir a la fe. ¿Cuándo has visto a un bebé regocijado por llegar a la fe? ¿Cuándo se ha visto eso? Esto es un ejemplo y a menudo nosotros pensamos algo que no es bíblico. Hay gente muy inteligente y tienen mucha doctrina que rápido dicen que esto es antibíblico. Pero esto es porque agregan algo al texto para hacerlo que se ajuste a sus tradiciones. Y a menudo cuando leemos en Hechos, olvidamos que este era un lugar judío y toman la sinagoga judía y hacen algo que no es. Y cuando leemos acerca del bautismo, ponemos algo que es extra en el texto, porque queremos ajustarlo a nuestras tradiciones. Creo que necesitamos hacer las cosas más simples. Hay que quitarnos las gafas y terminar de leer la palabra, leer lo que dice y creerla. No trate de cambiar la palabra y adaptarla a su teología. Debemos cambiar la teología y adaptarle a la palabra. Esto es lo que necesitamos. Una fe sencilla. Lea la palabra y obedézcala. Y como el hombre que dije que fue cambiado y se avivó en el fuego, fue porque él empezó a reactivarse. Fue a orar por las personas y es simple. En Lucas 19, Jesús dijo, ve, sana enfermos, predique el evangelio. Es tan sencillo que todo el mundo puede hacerlo. Es simple. La palabra de Dios es tan simple que la hacemos difícil. Jesús no vino con religión en la que necesitas 7 años de educación para entender lo que estaba diciendo. No, Él vino con algo simple que hasta los niños pueden entender. Pero para ellos es más fácil esto que leemos. El problema aquí es que tenemos muchas cosas y las complicamos en lugar de hacerlas. Así que voy a hacer algo como la última vez que le llevé por la historia de la iglesia. Tenemos en Hechos el renacimiento cristiano y como leemos en la Biblia, que Jesús es el mismo hoy. Para muchas personas han cambiado y este periodo
es lo que estamos construyendo en la actualidad. La iglesia luterana está construyendo en la Constantino y todo hoy se parece. Realmente hay que ver una reformación, porque Jesús nos ha mandado a ser discípulos. Jesús nos ha mandado para equipar y entrenar personas. A menudo la forma de hacer iglesias es la razón por la que las personas solamente están sentados y están escuchando a otro hacerlo. Y tenemos que cambiar ese enfoque y entrenar y equipar a la gente. Necesitamos a Jesús fuera de las cajas y que sea parte de nuestra vida cotidiana. Esto es algo de lo que voy a compartir con ustedes. Quiero empezar con decirles un testimonio de mi vida. El último año tuve una visión de las cosas que yo comencé a ver y te voy a contar un testimonio de cómo el libro de los Hechos, un testimonio de cómo ver el Espíritu Santo guiarnos y cómo la gente está siendo salva y cómo Jesús es el mismo hoy. Voy a contar el testimonio porque me ayuda a compartir lo que voy a enseñar. Así que yo espero que usted esté listo. En Israel, hace aproximadamente un año, mi padre realmente se encontró con Dios y se bautizó. Mi padre venía de una base no cristiana. Y cuando fui salvo, él no quería que yo tuviera algo que ver con la iglesia. Pero ahora él ha cambiado y me dieron la oportunidad de bautizar a mi propio padre. Y fue increíble. Hace como medio año o algo así que estaba en casa con mis padres y estábamos sentados hablando de Jesús y de Israel. Porque estuvieron en una reunión donde alguien habló de Israel y le dijo a mi padre: siempre he soñado con ir a Israel y caminar y ver los lugares. Y entonces yo le dije: quiero ir allí y llevar a mi familia conmigo. Y luego le dije: sentí algo. Y creía que Dios quería que yo fuera allí. Y fue repentinamente que salió de mí: esto es lo que Dios quiere que haga. Pero no pensé que iría tan rápido, porque tan solo 2 días después recibí la llamada de una mujer. Esta era una mujer desde Jerusalén, en Israel, que me llamó y me dijo: necesitaba hablarte desde hace 2 días. Fue el mismo día que estaba en casa de mis padres. Ella dijo: hace 2 días me fui a la cama y el Espíritu Santo me despertó y me dijo: ve y escribe signos y prodigios en YouTube. Lo hice. Y de repente ocurrió que vi un video y visité su sitio web y vi que esto es diferente. Hay algo aquí. Y anoté su número de teléfono y ahora el Espíritu Santo ha estado guiándome que debo llamarte e invitarte a venir a Israel, a Jerusalén. Que vivas con nosotros. Y pensé: ok, esto es agradable. Acabo de decirlo hace 2 días en casa de mis padres. Y yo siempre he soñado con ir allí. Así, vamos a orar. Y ella envió un mensaje diciendo: Ton, acabo de enviarte 2.500 euros para que puedas venir con toda tu familia. Así es como Dios nos está llevando. Y hace 3 meses fui a Israel, a Jerusalén. Y me alojé con mi familia por una semana y yo estaba fuera de mi país. Y fue realmente increíble y me pregunté: Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres mostrarme? Y una vez que íbamos al mar de Galilea y bajamos al lugar, leímos el Evangelio de Juan capítulo 41. Después de que Jesús resucitó, vino a sus discípulos y fue allí a pie y fue a ellos y ya no estaban pescando y les dijo que echaran la red al otro lado y atraparon muchos peces y entraron al agua. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: ¿me amas? Estábamos allí en ese lugar y yo estaba de pie y mirando donde Jesús se sentó e hizo los peces.
y se sentaron juntos y fue increíble estar ahí. Y ahora han construido un gran templo del modelo Constantino allí, pero no estaba en el tiempo de Jesús. A menudo cuando vas a Israel ves cosas así, porque en muchos lugares algo sucedió hace muchos años y construyeron un gran templo del modelo Constantino o luterano, que mata o destruye la vida sencillamente. Destruye la vida que trajo Jesús. Pero cuando dimos la vuelta a este lugar del modelo Constantino, en el mar estaba una mujer en silla de ruedas. La persona que estaba conmigo fue a ella, yo le seguí y esta mujer era de Brasil. Y no entendí lo que estaba mal en ella, pero un autobús había destruido su rodilla y ella no podía caminar. Y ella dijo a la mujer que estaba conmigo, ¿puede orar? Y puso sus manos sobre ellas y oró, y de repente muchas cosas pasaron. Ella saltó de la silla de ruedas y caminaba alrededor, estaba gritando en lenguas y gritando en lenguas. Y diciendo muchas cosas que no entendía. Y de repente más personas vinieron del mar. Allí estaba todo un grupo y también algunas personas de China que estaban tomando fotos. Ella estaba caminando alrededor nuestro. La silla de ruedas estaba vacía y ella gritaba y gritaba. Y luego los del modelo de Constantino salieron y un sacerdote dijo, "Shh, shh, cállate, cállate". Y él estaba de pie con su ropa hermosa y todo lo que pasó fue increíble. Más tarde había un cartel que decía silencio. El signo de estar en silencio estaba en 3 diferentes idiomas. Pero no le importaba, ella era tan feliz y este hombre decía silencio, silencio. Y de repente el resto del grupo llegó y alguien de Brasil que estaba con el grupo podía traducir esto que decía y era que ella estaba gritando no más dolor, no más dolor. Puedo caminar, puedo caminar. Entonces uno más llegó, puedes orar por mí, y sanó, y uno más del grupo que llegó con un bastón, puedes orar por mí, oró por él y él fue sano. Uno más vino y dijo, soy pastor, lo invito a Brasil. Otro vino y dijo, puede orar por mí, quiero lo que usted tiene. Y yo no creo en dar, creo en la oración por las personas, para que reciban el Espíritu Santo, no la unción, como vemos en la iglesia hoy. Y voy a explicar esto más adelante. Yo solo puse mis manos sobre él, y no sé lo que pasó, pero Dios vino sobre él. Pienso que él fue libre y cayó al suelo en la piedra y estaba acostado allí en la piedra frente al templo de Constantino. Y estar ahí era tan increíble y de repente todo el mundo me estaba mirando y alguien estaba tomando fotos y tuve que irme porque había demasiado enfoque en mí. Así que fui y me quedé muy sorprendido. Y esto yo lo tengo en un video en mi sitio web, en The Last Reformation, y el video es de los milagros en Israel. Y allí puede verlo y estoy sorprendido de lo que sucedió. Era tan fuerte experimentarlo en ese entorno. Era el mismo lugar en que Jesús hizo milagros. En aquel tiempo Jesús tenía problemas con los fariseos y ahora era con el modelo de Constantino. El sacerdote salió, shh, shh, cállate. Él estaba interesado en que hacíamos ruido. El ruido que esta mujer había encontrado en Dios y pudo ser sana. Y fue una experiencia fuerte para mí. Y después me fui al lugar donde Jesús había vivido y en el video digo, mira, esta es su ciudad natal. Es aquí donde Jesús vivió. Ahora no está caminando aquí en la tierra, pero es Él. Por supuesto, es Jesús caminando en la tierra. Somos su cuerpo y Jesús sigue sanando. Las personas están siendo sanas. Él está sanando gente por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Somos su cuerpo. Esta es la vida cristiana. Más tarde, el último día que estuve hablando con otras personas que vieron suceder algo también, ese día estaba en el monte del templo, donde había estado, por supuesto, Jerusalén.
y había sido destruido, así que no eran exactamente las piedras, pero era el lugar donde había estado el templo. Yo estaba allí donde ahora tienen dos mezquitas diferentes, y yo estaba allí de pie y mirando a la derecha el santuario de los santos, donde el templo había estado. Y entonces llegó algo muy fuerte para mí, porque ahora el templo no está ahí, pero yo estoy parado aquí. Entonces, el templo está aquí, porque soy el templo del Espíritu Santo. Y está aquí, porque el Espíritu está dentro de mí. Estas son una de las cosas que quiero compartir con ustedes ahora. La revelación de que somos el templo, la revelación que somos el cuerpo, la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo y esa mentalidad, ese entendimiento va a hacer a mucha gente libre. Cuando comiencen a entender, pero el uso de nuestras gafas religiosas y la forma que hacemos las reuniones religiosas. Muchas personas han oído que el templo es algo donde vas y no que tú eres el templo. Usted es el cuerpo, pero no lo entiende. Así que quiero mostrarte lo que Jesús trajo y quiero provocarte, como lo hice la última vez. Espero que esté listo para eso. Primero te mostraré qué es lo normal, o cómo es lo normal el uso de las diferentes palabras como iglesia y cosas así. Por supuesto, siempre la iglesia se entiende de diferentes maneras, pero estas son en alta definición. De manera que hice otros videos en alta definición y ustedes pueden ver en alta definición hasta los textos. Esos textos pueden verlo en alta definición. Yo hice este trabajo. Así que solo quiero hacerte saber que la iglesia no es solo un lugar. ¿Qué es la iglesia? Para muchas personas, la iglesia es un templo, es un lugar religioso. Hay cultos, etcétera. Y esto es el modo normal de pensar. Si dices iglesia, la gente primero piensa que es algún edificio en el que vas a realizar actividades religiosas. Pero esto es tan lejos de lo que entendieron los primeros discípulos. La iglesia no tiene nada que ver con un lugar santo. Jesús vino a destruir esa mentalidad. Él vino a destruir esa mentalidad para poder construir un cuerpo y el templo no está allí ahora porque el templo está aquí. Nosotros somos el templo de Dios. Y sabes que durante la actividad religiosa, la forma de hacer iglesia hoy, creamos otra mentalidad, porque no solo aprendemos por lo que escuchamos, aprendemos por lo que vemos. Así que si usted puede ir a la iglesia por muchísimos años y escuchar, la iglesia no es un lugar, eres tú, pero parece que no lo entendemos así. No la entendemos así. Por ejemplo, sé que muchas personas han estado juntos en familia y se han sentado en casa y hablan de Jesús y comparten testimonios y han recibido mucho fuera de él, pero no diría que lo que tenían era la iglesia. Ellos dirían, no, estábamos juntos. Tuvimos comunión, pero no estábamos en la iglesia. Pero era la iglesia. Como el resto es la iglesia, porque la iglesia no es solo un lugar al que vas, es algo que usted es. Cuando hablo o digo sacerdote, la mayoría de personas piensan que es alguien que
tiene una educación y un llamado muy especial. Se destacan de alguna manera entre nosotros y Dios. Esa mentalidad es tan opuesta a lo que Jesús trajo. Hoy construimos sobre una base que son palabras opuestas a Jesús. En la Biblia se ve que hubo un sumo sacerdote y que era Jesucristo. Y cuando usamos la palabra se refiere al cuerpo de Cristo, el sacerdocio de Él. Todos somos sacerdotes. Pero de alguna manera el modelo de Constantino tiene un hombre entre Dios y el pueblo. Solo habían pocas personas elegidas que eran sacerdotes y tenían una unción especial. Pero podían bautizar y podían compartir la comunión y de alguna manera estar entre Dios y las personas. Durante la Reforma, Lutero trajo el sacerdocio de todos los creyentes. Eso significa que no necesitamos un sacerdote entre nosotros y Dios. Tenemos a Jesucristo. El cambio es ese, que no necesitamos un sacerdote entre nosotros y Dios. Pero Lutero no cambió que no necesitamos un sacerdote. Que no necesitamos un sacerdote entre nosotros y Dios. Que podemos tener una relación directa con Dios. Él no cambió que todos éramos sacerdotes. Que todos podemos bautizar. Así que tenemos esa vieja mentalidad en mucha gente. Yo recuerdo hace mucho tiempo a una mujer que me llamó y me dijo, tengo un hijo y es bueno y conoció a Dios a través de las reuniones. Tiene 19 años y él está totalmente encendido y quiere ser bautizado. ¿Puedo bautizarlo? Y dije, sí. Ella dijo, yo sé que puedo, pero Tom, ¿puedo bautizarlo? Le dije, sí, puedes. Jesús te ha mandado que salgas a hacer discípulos y bautizarlos. Él te ha mandado a hacerlo. Sí, pero Tom, ¿sabes que no soy un sacerdote? No, nosotros somos todos sacerdotes. Puedes hacerlo. Sí, pero ella no lo hizo. ¿Por qué? A causa de sus gafas. Porque ella creó una mentalidad que había gente que era especialmente que hacía estas cosas y eran ungidos y podían hacer esto y la gente no puede hacerlo y Jesús odia esta enseñanza. Estaba en contra de eso. Le lavó los pies a los discípulos. Quería enseñarnos que todos somos hermanos. Somos sacerdotes con un sumo sacerdote Jesucristo y todo el mundo puede bautizar, todos pueden ser ministros. No hay nada en el reino de Dios para las personas especiales llamadas al ministerio y personas que no son. Eso limita el crecimiento de pensar. El crecimiento actual se limita solamente a la iglesia, a una reunión con un sacerdote. Así que cuando la gente quiere recibir a Jesús, no los hacemos discípulos. Pensamos en que vamos a llevar a las personas que pueden hacerlo. Yo también tuve esa mentalidad. Recuerdo la primera vez que eché un demonio, entendimos que Jesús quería ser parte de nuestra vida cotidiana y tuvimos una reunión en nuestra casa y de repente había una mujer que se cayó y estaba gritando y un ruido y sacudiéndose y gritando algo en inglés con una voz masculina fuerte. Y como nunca había intentado antes, yo me wow, un demonio. Y ella gritaba, y lo que ella gritaba era, vete al infierno. Cuando gritó eso, mi primer pensamiento fue, necesito un sacerdote. ¿Por qué? Tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Yo soy un sacerdote, pero no tenía la educación, pero Dios me había llamado a hacerlo. No fui ordenado por sistema, sino fui ordenado por Dios. Porque cuando fui salvo, fui llamado y se me ordenó y me convertí en un sacerdote cuando recibí el Espíritu Santo. Así que tenía todo, pero debido a mi forma de pensar, cuando eso sucedió pensé, necesito un sacerdote. No necesito un sacerdote. Solo tengo que aprender a hacerlo. Y la llamé a ella porque no había ningún sacerdote, entonces fui a ella.
y podemos estar contentos por eso. Hoy no había nadie más que yo. Fui empujado hacia ella. Así que estaba pensando, ¿dónde está el sacerdote? Oh, estoy solo, ok. ¿Quién eres? Y ella dijo, vete al infierno. Y yo dije, ¿quién es usted? Y vete al infierno. Y me enojé y le dije, no, tú te vas al infierno. Y luego ella fue libre en el nombre de Jesús. Entonces vi que, wow, estaba trabajando, ya, estaba funcionando. Y esta es la iglesia. En muchas iglesias, hoy en día necesitamos ser ordenados para el ministerio. Pero en el libro de los Hechos no fueron ordenados. Así creo que es una vocación, pero no para pocas personas elegidas por una organización, no. Tenemos un llamado de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a hacer el ministerio. Y muchas personas piensan que si tengo que hacer el ministerio necesito estudiar, necesito tener la preparación adecuada, y luego toman sus gafas y hacen todo como un ministerio interior en la caja, pero Jesús no vino con cajas. Él quiere ser parte de nuestra vida cotidiana. Él quiere ser parte total de nuestra vida. Lo siguiente que voy a hablar es del servicio de adoración. Si hablamos de adoración, en nuestra mente establece un domingo especial, un momento especial donde las personas especiales hacen cosas especiales que otros no pueden. Y es erróneo pensar que usted y yo y otra gente no puede hacer todo eso, pero esto es en nuestro modo de pensar, que vamos a una reunión en la que esperamos que Dios trabaje allí y eso es bueno. Pero, ¿qué pasa con el día lunes? ¿Qué pasa con el día martes? ¿Qué pasa con el miércoles? ¿Qué pasa con la vida cotidiana con Jesús? Nosotros no estamos actuando cuando estamos juntos. No esperamos eso. Yo enviaba un libro ayer y enviaba algunos fuera y delante de mí en la oficina de correos. Allí estaba de pie un niño. ¡Hey, yo lo conozco! Debido a que hace algunos meses lo llevé a la calle durante unos días y yo le estaba entrenando conmigo y la gente se bautizó y salvó y él era un cristiano. Era un cristiano que venía de otra iglesia. Pero me encontré con él ayer y le dije, vamos a tomar un café. Así que nos sentamos, tomamos café y allí hicimos una iglesia y hablamos de Jesús. Lo discipulé, compartimos testimonios, me dio algo a cambio y yo estaba totalmente listo. Después de hablarle por más o menos una hora, pude ver que su vida cambió. Y el mes pasado, por mi cumplimiento. Y lo que hicimos fue que me dijo que todo cambió, porque quería hacer discípulos. Gracias a ti debido a lo que me diste. Durante años no hice discípulos porque mi mentalidad era algo que tenía que ser ordenado. Tenía que ser sacerdote, tenía que ser el domingo y que tiene que ser en una reunión. Limitamos a Dios tanto a esa mentalidad. Y ahora entiendo que el discipulado es parte de la vida. Cuando estamos junto a Jesús, junto a la gente y les hablamos de Jesús y los entrenamos, y este hombre no viene a mi iglesia y él va a otra iglesia, y lo que está sucediendo con él ahora está afectando a todos, y todos estamos llamados a discipular a la gente. Nuestro enfoque ha sido más en la iglesia que solo hacer discípulos. Durante la historia, la iglesia cambió a algo que no era, y el culto también cambió. Puede dar el Espíritu Santo, la unción, y muchas personas piensan que, ¿qué es esto? ¿Es solo para la persona elegida en tiempo especial? ¿Y tienen tiempo de estar ahí? Desde el Antiguo Testamento tenemos el templo, el sacerdote y el profeta. Todo esto viene del Antiguo Testamento y fueron ungidos por Dios y ungidos por un profeta.
Y hoy en algunas iglesias que tienen una cantidad de reuniones donde la gente viene para ser ungidos, fue mi base de la iglesia. Después que fui salvo, fui de reunión a reunión, de conferencia a conferencia, porque quería que un hombre de Dios pusiera las manos en mí y así tener la unción. Y pude ver que esa mentalidad había destruido la iglesia y la denominación. Ahora tenemos gran cantidad de gente que va de conferencia en conferencia, de reunión en reunión para recibir algo que ellos ya tienen. Si usted es salvo, si también está lleno del Espíritu Santo, usted tiene la unción. Porque en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la unción, se refiere al Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, tienes el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Así que quiero que venga una nueva unción, porque no hay una nueva unción. Usted lee en Hechos o en las cartas que hablan de poner sus manos sobre la gente. Creo que en la imposición de manos, y creo en orar para que reciban el Espíritu Santo. Esto es lo que se hace. Entonces usted tiene esto para ser lleno del Espíritu Santo, no se recibe afuera. Es a partir de su ser más íntimo, y va a ser escurrido cuando venga esto. Cuando uses lo que ya tienes, entonces dad y se os dará a vosotros. No se trata de dinero, sino de vida. ¿Puedes ver esto? De alguna manera, es la mentalidad de hoy, donde la gente piensa, la iglesia es un edificio y sacerdotes, y también son las personas, hay que tener reuniones el domingo en un orden especial, y el Espíritu Santo es solamente para pocas personas y nunca para nosotros. Así la gente continúa sus actividades religiosas, van a las actividades religiosas donde hace algo la iglesia, a la reunión del domingo, y el sacerdote hace todas las cosas, y el Espíritu Santo. Si vamos a las reuniones dominicales, y el domingo encontramos a alguien que ore por nosotros, porque esperamos recibir algo, para poder salir y servir a Dios. Veo muchos frutos por lo que hacemos en el entrenamiento. Tenemos muchos testimonios de personas que trabajan en el lugar donde la gente se está salvando y liberando de demonios. Incluso en la vida cotidiana nunca hablamos de la unción, nunca utilizamos esa palabra, nunca hablamos sobre el don. Simplemente lo hacemos, porque tienes todos los dones por medio de Jesucristo. Él lo tiene todo, los dones están ahí. Pero hay alguien puede decir que no todo el mundo puede sanar enfermos. No, tú no necesitas el don de sanar a los enfermos. ¿Qué? No es necesario. El don, me explico. ¿Es que todo el mundo es un evangelista? No. ¿Pero puedes evangelizar a todos? Sí. ¿Son todos profetas? No. ¿Puedes bautizar o profetizar? Sí. ¿Es que todo el mundo tiene el don de sanidad? No. ¿Pero todo el mundo puede sanar a los enfermos? Sí. ¿Cómo funciona eso? Lee en Efesios 4:11, Dios habla de dones que ha puesto en la iglesia. Dones para equipar a los santos para hacer el ministerio. No es necesario el don de sanidad para sanar a los enfermos. Estas señales siguen a los que creen. Si usted ha nacido de nuevo, crea, salga y bautice la palabra de Dios. Y si sigues haciendo esto, entonces vas a equipar a otros. Para hacerlo, entonces, se convierte en un don. Y no es como yo puedo curar o yo sano enfermos. Tú tienes un don. No, nadie, todos lo hacen. El don que Dios me ha dado es equipar y entrenar a otras personas para hacerlo. Y lo hago con mis palabras, no con mis actos. Es como ven y sígueme, y yo enseño a la gente a hacerlo. No es que impongo mis manos sobre ellos y reciben algo que tengo. Personas en contacto conmigo dicen, Tom, quiero recibir lo que tiene. Y deme el Espíritu Santo. Puedo orar por usted y usted puede ser libre de demonios. Puede sanarse, pero si usted tiene el Espíritu Santo, ya no hay nada más. Solo hay que vivirlo. Porque existe esa mentalidad opuesta
como la de mi amigo. Él vio la última reforma en Estados Unidos y se puso en contacto conmigo y fue él quien me invitó allí. Y recuerdo que al principio, cuando tuvo contacto conmigo, dijo, Tom, ven aquí, yo necesito que me actives, necesito ser equipado por usted, quiero que me lleves a la calle. Yo dije, bien, pero usted puede hacerlo. Más tarde me escribió, Tom, quiero esperar porque quiero hacer un video donde usted lo hace y me entrena. Así que estoy esperando. Algunos días después él me escribió, Tom, no podía esperar más, así que salí ayer y la gente se curó, llevé a otra persona conmigo y la entrené y ahora está haciendo lo mismo. No podía esperar más. No lo tenía que esperar porque cuando fui allí, no tuve que ir allí y poner mis manos sobre él para darle una nueva unción, no. Fui solo a ayudarle, discipularlo, entrenarlo, y le mostré lo que ya tenemos. Así que cuando veas este video y pienses, oh, estoy esperando una nueva unción, estoy esperando algo nuevo. No, usted no tiene que hacer eso. No tienes que esperar para poder sanar. Lee el libro de Hechos, lee la palabra, y luego ve y haz lo que dice. Es simple. Él leyó y luego actuó. Consecuencia. A menudo cuando cambiamos esa mentalidad, la mentalidad religiosa cambia. Entonces, así vivimos la vida cotidiana. ¿Puedes ir a una iglesia el domingo? Sí, puede ser un sacerdote. Usted puede tener un servicio. Sí, usted puede hacer eso, pero no se va a limitar a esas cosas. No limitarse a un solo sacerdote. No limite que tiene que estar ahí. ¿Cuánto en el libro de Hechos hay reuniones en la iglesia? No hay. Si ve la vida cotidiana, allí es la vida con Jesús todos los días. Muchas personas no experimentan la vida porque su iglesia es un lugar donde los sacerdotes son el todo. Solo algunas reuniones de adoración verdadera suceden allí y nunca hay suficiente Espíritu Santo allí. La religión no es lo que Jesús trajo. Esto no es religión. Esto no es parte de las palabras de Jesús. Jesús no vino a construir una religión. Jesús vino para construir un reino. Y esto es muy diferente a todas las religiones. Pero si vemos lo que estamos haciendo en el cuerpo de Cristo, las iglesias, a menudo no hay mucha diferencia entre una reunión de la iglesia o una mezquita. Están juntos y tienen un edificio y hacen todas las cosas allí. Pero Jesús vino con algo que era totalmente diferente. Él quiere ser la cabeza del cuerpo. Él quiere que su cuerpo funcione, no que es solo un miembro. Es un cuerpo vivo, es el amor. Es la familia y no solo los miembros. ¿Y qué dijo Jesús cuando hablamos de la iglesia? Él vino a construir una nueva iglesia. En la Biblia, en 1 Corintios 3, Pablo está diciendo, ¿no sabéis que son el templo de Dios y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita en nosotros. Esta es la manera que Pablo dice, ¿no saben que son el templo de Dios y el Espíritu Santo está en usted? Más adelante, en el capítulo 6, él dice, ¿saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Él está diciendo lo mismo una y otra vez. Y tú sabes que tu cuerpo es el templo. Eres el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo de Dios. Soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Es lo que Jesús trajo. Yo soy el templo, soy la iglesia. Cuando Jesús habla de los sacerdotes, Él le pregunta a las personas, ¿dónde en la Biblia leemos de los sacerdotes? Muchos piensan que en Efesios 4:11. A otros les hizo profetas, evangelistas, pastores y maestros. En las iglesias de hoy,
es la palabra que usamos pastores. Tenemos pastor, un pastor en todas las iglesias. Y el único lugar en la Biblia donde encuentras esa palabra es en Efesios 4:11. Este es el único lugar. Lo encuentras en otros 3 lugares, pero cada vez que se refiere a Jesús, Él es el pastor. El único lugar donde encuentras la palabra pastor y se refiere es en Efesios 4:11. Y de esa pequeña palabra se construye una gran doctrina, una doctrina entera, solo de una palabra. En contexto no lees cómo las cosas están funcionando. Como he dicho antes, como evangelistas, en muchas iglesias los evangelistas son los que van a profetizar son los que van a evangelizar, no los que son discípulos van a evangelizar. Un evangelista no es como leemos en 4:11, que equipa a los santos para evangelizar. Pero en nuestra mentalidad, cuando vemos la palabra, leemos con las gafas puestas y nosotros creemos que el pastor es el sacerdote de la iglesia, que es ordenado, que él tiene educación, que tiene vocación especial para hacer esas cosas. Usted lee en la Biblia que somos pastores, somos todos sacerdotes. La Biblia es como un obispo y capataz. Es la misma palabra, pero de nuevo, muy diferente. En ese tiempo, y mi libro, La Última Reforma, va a pasar por eso. Quiero decir que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que volver al sacerdocio de todos los creyentes, porque todo el mundo es llamado para servir. Y si queremos ver los frutos, y para ver las iglesias crecer, necesitamos entender que todo el mundo es un sacerdote. Todo el mundo puede bautizar y todo el mundo puede tener comunión. Todo el mundo puede hacer esas cosas. No hay nada en la Biblia acerca de los laicos y ministros. No es a los dirigentes del curso que debemos respeto. Los líderes no están de pie sobre nosotros, no tienen más autoridad en el reino de lo que tenemos. No, ellos están de pie junto a nosotros para ayudarnos y mostrarnos el camino. Jesús trajo esto. Soy un sacerdote. Me llaman y puedo bautizar y hacer todo lo que la Biblia dice. Esto es lo que Jesús trajo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, Él vive en mí. Nosotros todos tenemos el mismo Espíritu, la misma unción. Recuerdo que tuve una reunión en Polonia y yo realmente intenté pasar por esto en Polonia. Lo intenté, pero su mentalidad mata a la iglesia. Y lo hacen por todos lados. Tuve una reunión en Polonia y había una chica joven que fue salva y ella se bautizó con el Espíritu Santo. Y luego un hombre que oraba porque tenía un demonio manifestándose en él. Necesitaba ser libre del demonio. Así que tomé a la chica que fue salva y le dije, ven conmigo, este es un demonio, usted tiene el Espíritu Santo dentro y ahora siéntate ahí y termina de hablar con él y te mando para que lo saques. ¿Puedes hacer eso? Lo hizo. Y luego continué orando por las personas y vi a uno de los ancianos en la iglesia que fue a ella y le dijo algo para que se detuviera y me senté y me enojé. Me enojé cuando vi eso y fui a ella de nuevo. Hey, estás conmigo, ve a hacer eso. Y ella comenzó de nuevo y una vez más este hombre vino y le dijo algo y se detuvo. Así que fui a él y le dije, ¿qué está pasando aquí? Y él dijo, esto es un demonio, ella es nueva y nunca lo ha hecho. Y yo le dije, sí, pero ella tiene el Espíritu Santo como tú y yo y nunca va a intentarlo. Si nunca lo intenta, no lo va a hacer. Entonces deja que comience. Esa fue mi respuesta. Y estaba tan enojado porque le obstaculizaba desde su inicio y su crecimiento debido a su tradicional mentalidad.
Así que me dije, esta es mi reunión y voy a hablar con el pastor después. Así que lo llevé de nuevo, ora de nuevo y echa fuera este demonio. Después oró por una mujer que vino y me dijo, oh, ¿puedes orar por mí? Hace muchos años, 20 años, que perdí el fuego. Cuando fui salva, yo estaba hablando acerca de Dios, estaba orando por las personas, pero luego un líder de la iglesia me dijo, usted no puede hacer eso porque usted es mujer. Y sus palabras casi me mataron. Y desde ese momento el fuego se fue. Y he pasado por lo mismo una y otra vez. Hemos puesto a los líderes tanto en un pedestal, en un lugar que no debe ser. Y algunas de sus palabras pueden matar el fuego. No deberíamos hacer eso. Debemos respetar a los líderes, pero todos somos ministros, todos somos sacerdotes. Oré por ella y ella fue libre y el fuego volvió de nuevo. Y sé que una y otra vez. Más tarde, yo estaba con el pastor de la iglesia y con uno de los líderes del movimiento pentecostal en el conjunto de Polonia. Estábamos sentados en un café y miré y le dije, usted tiene un gran problema aquí, ¿sabe? Que hace discípulos. ¿Por qué no deja que nadie se bautice? Por ejemplo, ¿por qué no deja que gente nueva bautice? El sacerdote es un buen amigo y yo lo respeto. Soy su amigo, pero no estoy de acuerdo con su visión. Él dijo, sí, Torben, pero no han hecho eso antes. Le dije, no. Ellos nunca van a hacerlo si no dejas que lo hagan. Sí, pero no lo hacen. Tienen gente fuerte, tenemos mucha gente que no hace muchos errores. Y listo. Ellos nunca van a estar listos si no los entrenas. Hay que equiparlos, que aprendan haciéndolo y déjalos crecer. Luego, él dijo algo tan chocante que mostró lo mucho que puede tener puesta sus gafas. Él me dijo, Torben, ¿quién fue el que bautizó a Jesús? No fue una mujer, no fue nadie más que Juan el Bautista. Fue un profeta. Y Jesús esperó 30 años para ser bautizado. Así que no podemos bautizar a las personas inmediatamente. Me quedé sorprendido. ¿Cómo puede un hombre con una iglesia grande, que es en muchos aspectos muy inteligente, que conoce la Biblia por años, decir algo así? Debe utilizar a Jesús de ejemplo y esperar 30 años para bautizarse. Y decir que la gente no debe ser bautizada inmediatamente. En el mismo tiempo no se puede utilizar a Juan. Él era especial y la Biblia lo dice. El más pequeño de estos en el reino es mayor que Juan. Pero hay que ver esta mentalidad que se ha colado en la iglesia. Este hombre se quema por eso. Él está tan frustrado y él es un ejemplo de por qué la gente no crece y las cosas no suceden en la iglesia, porque está quemado. ¿Por qué es tan difícil ser un pastor? Si preguntas a la gente en la iglesia, ¿quieres hacer lo que está haciendo? Ellos dicen, no quiero una iglesia, porque es difícil para mí. Es duro porque construimos una base errónea. Es difícil porque el enfoque es erróneo. Sí, hay líderes en la iglesia y hay algo que se llama pastores, pero es una función, no una posición. Un evangelista es una función, no una posición. Un profeta no es posición, es función de la iglesia. Una función en la iglesia. No están sobre las personas, están al lado para servirles. Todos pueden hacer el ministerio. Jesús hizo todo eso. Cuando usted fue salvo, recibió el Espíritu Santo. Y va de una reunión a otra. Si quiere crecer y ser lleno, como la Biblia dice, haga lo que dice en Efesios 5, que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Llenarse por el Espíritu con solo ir a reuniones, usted lo logra dando. Dar y recibir. Recibir de forma gratuita para darle libertad. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces la vida se va a venir. Sí, entonces usted va a empezar a emocionarse. Por ejemplo,
Aquí en Dinamarca tenemos campamentos bíblicos y cada iglesia grande tiene su propio campo bíblico. La gente viene y escucha las reuniones una semana entera. Vienen por la reunión y por supuesto muchas cosas buenas suceden. He visto muchísima gente ir allí y escribir en Facebook después, oh, ha sido una semana increíble. Pero tenemos nuestra propia conferencia también. Vamos a un campamento no cristiano de música con 10,000 jóvenes que no conocen a Jesús, que están bebiendo, que no saben nada de Dios. Vamos allí con nuevas personas que aman a Jesús y hablan de Jesús. Cada persona que ha estado con nosotros va a su casa diciendo que ha sido fantástico. Ellos escriben en su Facebook, fue la mejor semana de mi vida, cambié, estoy lleno, y usted ve la emoción en las personas. De esa manera no he visto a mucha gente salir. No las veo salir así de reuniones ordinarias con la misma emoción, pero he visto cuando dan y cuando sirven se emocionan. Esto es lo que estamos llamados a hacer, dar y recibir. Y cuando cambiamos el modo de pensar, esto es lo que se hace experiencia. El servicio es cuando usted trae su vida a Dios como un sacrificio vivo y se convierte a Jesús. Esto es por el lunes, esto es el martes, miércoles, jueves y viernes. Y para el culto y las reuniones también. Pero una reunión de adoración no es solamente eso. Es cuando Dios viene a ti y tú te vas. Estás en la misma iglesia cuando estás junto con gente sentada y hablando en la mesa de café. Usted está en la iglesia. Cuando vas por las calles y evangelizas y hablas a la gente acerca de Dios, también es adoración. Este es un servicio a Dios. ¿Puedes ver? Solo quiero terminar con esta nota. La religión, es decir, la iglesia es un lugar especial donde se hacen cosas especiales. Los sacerdotes son personas especiales que hacen cosas especiales y que tienen una educación y son ordenados y pueden bautizar, pueden hacer la comunión y se destacan entre nosotros y Dios. Las reuniones tienen que ser un domingo en un lugar especial donde tienes que hacer cosas especiales. Y cuando no haces esas cosas especiales, no se puede llamar una reunión de adoración. La unción del Espíritu Santo es solo para pocas personas elegidas. Tuve esta mentalidad hace muchos años. Y por tener esta mentalidad, mi vida era muy diferente de lo que leemos en el libro de los Hechos. Pero ahora, porque entiendo que soy la iglesia, entiendo que soy el templo, y el Espíritu Santo está dentro de mí. La unción y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está viviendo en mí. No necesito centrarme en conseguir muchos dones. Ya los tengo en Jesús. Soy un sacerdote y puedo bautizar. Hace poco tiempo estuve en Alemania. Muchas personas se salvaron y también se bautizaron. Hace muchos días un sacerdote me escribió una carta. Torben, ¿quién te ha dado la autoridad para bautizar a esa gente? Estaba en mi contra porque no hizo que sucediera dentro de una iglesia. Jesús. Y entonces yo le respondí, Jesús. Él fue quien me dio la autoridad, porque Jesús me ha llamado. Soy la iglesia, soy el sacerdote, tengo el Espíritu Santo, la adoración es parte de la vida, algo que haces normalmente. Lo que quiero hacer la semana que viene es que voy a continuar con la otra enseñanza. Cuando leamos en el libro de Hechos cómo tomar esas verdades allí y tratar de decirte y reafirmarte, entonces usted diga, yo soy el templo de Dios. Yo soy la iglesia.
Dilo tú mismo, cuando estés de compra, de pie en un centro comercial o de pie en la ruta, di, soy la iglesia, soy un sacerdote. Soy sacerdote para estas personas. Soy su sacerdote, soy la iglesia. Yo soy llamado a estas personas, soy llamado para hacer una reunión. Es levantarme como un ser vivo, ser sacrificado a Dios. Así que cuando me convierto a Jesús, las manos, los pies de Jesús, adoro y honro. ¿Entiende eso? Usted tiene el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Esto es lo que quiero compartir. Si ustedes toman estas simples verdades, que son la iglesia, que somos el templo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Soy un sacerdote, soy puesto por Dios y soy llamado por Dios. Yo no tengo que esperar, yo tengo el Espíritu Santo en mí. Yo no tengo que ir de una reunión a otra reunión para recibir algo nuevo. Tengo ya a Jesús y me ha mandado a mí. Y Él me dijo que lo hiciera. Así que salí a orar por los enfermos y poner manos en las personas que quieren ser sanas. Yo soy el sacerdote porque soy la iglesia, porque adoro a Dios dando mi cuerpo a Él. Haz eso y podrás ver cosas, vas a ver cosas asombrosas. Bueno, espero que entiendas y espero continuar la próxima vez. Nos limitaremos con cosas que voy a compartir. Vamos a limitarnos a tomar una lección a la vez y creo que esto va a ser el comienzo de algo diferente, algo nuevo. Y como te dije la última vez, si usted tiene una pregunta de mi libro, La Última Reforma, lo que he visto es que muchos pidieron mi libro y después van hacia afuera. Muchas personas son como una persona de Holanda que compró 5 libros y ordenó 5 más porque quería que otra gente pudiera leerlos. Porque ellos sienten en su interior y aman a las personas. Ellos están anhelando el fuego de nuevo y ser utilizados por Dios. Y ahora ustedes, que son sacerdotes en la iglesia, tienen un poco de miedo y están diciendo, yo soy elegido, soy un sacerdote aquí. Yo solo quiero decir que eso es la libertad. Relájate, esté tranquilo. Y algo había de la manera tradicional y yo no estaba contento por eso porque la gente no crecía y luchaba tratando de hacer todo. Pero yo vi lo que era esta mentalidad y la cambié. Ahora soy mucho más fructífero de lo que era antes y yo no pierdo gente. A las personas no las pierdo, pero yo no pierdo a la gente porque cuando ven que quiero liberarlos y equiparlos, me respetan. No porque fueran miembros o porque son míos, sino por amor. Y así es el respeto. Y quiero decir a los que son sacerdotes o líderes en la iglesia, esto va a hacerte libre. Esto va a establecer una iglesia gratuita. Una vez más, yo no estoy en contra de la iglesia es libre. He oído que algunos pastores hablan de algunas estadísticas. 80% están luchando con el estrés en las iglesias. Muchos se van antes de ser líderes o pastores a causa de su estrés. El estrés entra en la familia y va contra la familia y contra los niños, debido a que los pastores trabajan todo el tiempo. Y entonces este es un trabajo ingrato, el ser un sacerdote a la manera antigua. Pero Jesús no lo hizo así. Él nos ha llamado líderes, pero tenemos que hacerlo de buena manera, porque nos está dando sus frutos y la voluntad de experimentar cosas nuevas. Continuaremos la próxima semana, que Dios te bendiga.